Muy bien. Bueno, pues soy Sergio Adrada Rafael, uno de los coorganizadores de este simposio. Un placer verlos a todos aquí, aquí en persona, en línea. Soy profesor en la Universidad de Fairfield y ahora tengo el placer de presentar a nuestro, diría, primer tallerista, el que va a dar el primer taller. Es Alejandro Acero Ayuda. Y va a presentar el taller con el título Defunding ASHL, una propuesta pedagógica crítica para los programas de español como lengua de herencia en los Estados Unidos. Alejandro Acero Ayuda es instructor en el programa de Spanish as a Heritage Language de la Universidad de Oregón, donde también es investigador y candidato a doctor en Romance Languages con especialización en español como lengua de herencia. Ha sido profesor de español como lengua extranjera en Europa y Asia y maestro de Spanish Language Arts en Norteamérica, con experiencia docente en los niveles de elementary, high school y college. Su investigación se centra en la sociolingüística aplicada, específicamente en la enseñanza del español como lengua de herencia desde las pedagogías críticas. En este taller va a abordar la cuestión de por qué la educación del español como lengua de herencia no puede centrarse exclusivamente en la adquisición y la competencia lingüística, ignorando las ideologías lingüísticas que rodean a los hablantes de español en Estados Unidos. Desde un enfoque práctico y participativo, vamos a trabajar con la pedagogía de la conciencia crítica del lenguaje, Critical Language Awareness en inglés, para analizar y rediseñar nuestros programas de Spanish as a Heritage Language, español como lengua de herencia. Pues con esto, Alejandro, gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Quisiera dar las gracias también a Fairfield, a Columbia, City College, Sergio, Lorena, Rosalía, por sponsorizar este evento. A los dos Sergios que han estado coordinando todo este evento y bueno, gestionando un poco todas las gestiones, gestionando todas las cosas que tienen que ver con la organización y bueno, pues a Javier, el director de Cervantes, por la invitación, ¿no? También para mí es un honor estar pues obviamente con Ivette, con Beatriz y pues María Luisa Parra y María Carreira. Poder tener este espacio para compartir hoy con ustedes como público, bueno, un pequeño, vamos a decir, una pequeña isla de conversación dentro de toda la marabunta del día a día. Entonces, poder dedicar un sábado y que ustedes vengan es increíble. Así que quisiera primero de todo agradecerles a ustedes, audiencia, y a la gente que está conectada por haber hecho el esfuerzo y venir hoy, sábado, a dedicarlo a reflexionar críticamente sobre la praxis de su día a día, que probablemente cada día cuando llegan a casa antes de irse a dormir les viene esa reflexión de madre mía, hoy qué he hecho, cómo fue hoy, qué me puedo mejorar. Bueno, dadas los agradecimientos, les quería preguntar, supongo que han escuchado ya de la polémica, ¿verdad?, de Bad Bunny, acerca del... Me ha hecho gracia que María Luisa justo ha metido el meme, ¿no? ¡Wow! ¿No? Estamos como que de repente la realidad nos viene, ¿no? Y dije, bueno, voy a empezar con esto mismo, voy a traerlo porque es un tema súper pertinente, así que lo voy a traer a la conversación. Pero luego pensé, ¿para qué lidiar con las consecuencias cuando me puedo ir realmente a la raíz, ¿no? Así que disculpen el comienzo, prometo que va a ir a mejor. Pero, opa. A ver. Sí, aquí, de acuerdo. Sí, por supuesto, como maestro tengo que decir cuáles son los objetivos del día de hoy, ¿no? Efectivamente. Obviamente, pues como ya nos ha comentado Sergio, hablar de la importancia de incluir el componente crítico dentro de nuestra labor como docentes. Bueno, cómo se ve una clase de herencia, aun cuando tengo que reconocer que, dada la variedad de audiencia que tenemos y también donde yo trabajo actualmente, es complicado enseñar un modelo de clase y pretender que todo el mundo se inspire por él. Así que creo que era preferible centrarme a lo mejor en traer cuáles son los objetivos de aprendizaje o los enfoques, para que luego ya cada uno, digamos, traiga de lo teórico a lo práctico.
Además, ustedes tienen ya muchísima experiencia como maestros, con lo cual, en cuanto aparece una idea, ya todo el mundo le viene, oh, esto le puedo aplicar con esto, o oh, esta lectura. Así que creo que no necesitan de mi inspiración, como si os trajera los mejores recursos. Y para terminar, bueno, el impacto de este enfoque. Esto tiene que ver con mi disertación, y no vengo aquí a hacer la promo de mi disertación, es porque básicamente en un momento determinado yo también estaba sentado en ese lado de la audiencia con alguien hablándome del Critical Language Awareness, de la conciencia crítica del lenguaje, y diciéndome, esto es todo lo que se puede hacer con el CLA. Y a mí me vino a preguntar ok, pero ¿realmente? O sea, ¿sí? ¿Esto tiene efectos? Bueno, pues de ahí viene el comienzo de mi idea para la disertación. Y hoy compartiré con ustedes algunos de los hallazgos que han venido a propósito de la disertación y que tienen que ver precisamente con ver esa correspondencia entre lo que los alumnos han dado a conocer en sus testimonios de las entrevistas con cuáles eran los objetivos que se habían planeado inicialmente. Y ver esa correlación creo que es la parte interesante. Así que el impacto. Bien, y hablando de impacto, como mencionaba, volver a los orígenes, ¿no? Hoy en día tenemos una orden ejecutiva que nos dice que bueno, el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos. Y hemos visto que ha habido siempre como este ir y venir, ¿no? Entre bueno, ahora se hace oficial, ahora no se hace oficial, ahora el Estado de Arizona declara que es oficial y que no se puede enseñar el español, solo se puede utilizar el inglés como lengua de instrucción. Es decir, este es el contexto en el que nos encontramos. Y este es el contexto que tanto nosotros como maestros, como nuestros estudiantes, tienen que enfrentarse en el día a día. A pesar de la magia que sucede en las clases, bueno, ellos tienen que compartir este tipo de vivencias también. Muy interesante, he subrayado algunas de las perlas que aparecen allí, ¿no? En referencias al concepto de nación-estado vinculado a la necesidad de una única lengua, menciones acerca de la necesidad de la cohesión de los valores nacionales y vinculándolo directamente con una única lengua. He marcado en rojo los guiños casi inevitables que han tenido que hacer a reconocer que, bueno, es una sociedad multicultural, ¿no? Y queremos reconocer también el valor de los emigrantes que han aprendido inglés y que se lo han pasado a sus hijos. ¿Solo le han pasado el inglés? ¿O es más bien como un deseo? La cuestión, al final, es que este contexto influye a nuestros estudiantes, pero también influye al resto de estudiantes. Entonces, no es de extrañar que veamos que haya habido una decaída del número de matriculados en lenguas extranjeras, ¿no? Porque, bueno, si el monolingüismo y aprender inglés y todo el mundo habla inglés, ¿para qué me voy a apuntar a un curso de lengua extranjera? Sin embargo, como ya mencionaba María Luisa, los programas de herencia están en alza. Cada vez vemos un incremento, hay más gente matriculándose en los programas de español como lengua de herencia. Entonces, algunos dirán, bueno, claro, por las estadísticas, ¿no? Pues cada vez hay más población que se autoidentifica como latina o de habla hispana y, bueno, esto es una tendencia que para el 2060 va a ser imparable. Bueno, pues ya está. Entonces, buenos días, nos vemos y ya el español está salvado. No tengo nada más que decir. Bueno, la realidad no es esa, obviamente. La realidad es que cuando miramos en el censo, las estadísticas nos dicen que, de hecho, entre las personas que se identifican como latinas, en el contexto del hogar, el uso del español ha disminuido. Y es una tendencia que se está incrementando, es decir, se está agudizando, más bien dicho. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que el incremento de estudiantes latinos que se han matriculado en programas de herencia se da sobre todo a nivel de universidad, entonces lo que tenemos que darnos cuenta también es que, bueno, si resulta que se están matriculando más, pero luego cada vez hay menos que logran graduarse, entonces aquí hay un problema. ¿Qué sucede en el camino a la graduación? Y debo decir, obviamente la presentación tenía unos cuantos efectos y ustedes no deberían haber visto ya el que estaba tachado lo de latino y latina, pero es en PDF, así que bear with me. La realidad es que, bueno, como nos decía María Carreira, es que como maestros tenemos la obligación de preguntarnos
qué hacemos en la clase para intentar contribuir a bridge, ¿no? A crear ese puente en el Latino Achievement Gap, es decir, en la capacidad de esta población de lograr sus títulos universitarios. Como digo, son las mujeres en realidad las que están liderando este incremento en las matrículas en la universidad, ¿no? Así que importante tenerlo en cuenta también. Ahora, ofrecer las clases de herencia, y está aprobado, y bueno, María Luisa acaba de hecho compartir una de las notas en las que efectivamente si los estudiantes son ofrecidos clases de herencia, al mismo tiempo también les beneficia a la hora de mantenerse todavía matriculados, a reforzar las esperanzas de graduarse en la universidad. Es decir, ofrecer este tipo de cursos favorece la retención de los estudiantes dentro del sistema educativo. Luego, a pesar de todos esos problemas que estaba planteando al comienzo, hay un deseo de esta población de reconectar, y de hecho se matriculan en estos cursos con esa intención de reconectar. Pero claro, de nuevo, la realidad es esta. Hay cambio lingüístico, ¿no? Se está perdiendo el español en Estados Unidos. Así que, bueno, ninguna novedad a partir de la tercera generación. Esto es, digamos, aplicable a todas las otras lenguas. Es decir, hay a partir de la tercera generación hay una regresión, o más bien una desviación directa hacia el monolingüismo, el inglés. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, bueno, ¿qué podemos hacer en la clase de herencia, en la clase de español, para revertir este cambio lingüístico? Bueno, pues depende. ¿De qué depende? Pues aquí viene la historia. Depende realmente, pues, del enfoque que ustedes apliquen. Así que aquí he incluido la primera mini actividad del taller, dado que no podemos mover las mesas ni levantarnos, y lo siento, va a ser un poquito más estático, pero he ideado este sistema de flechitas de colores y de personas, así que cada uno se siente identificado con quién es o qué lugar ubica en esta audiencia. Y me gustaría que, nada, en 3 minutitos aprovecháramos, bueno, ya sé que han compartido espacio en el café y al comienzo, pero bueno, conocer a la persona que tiene sentada al lado, si es que es alguien que ya conocen, entonces busquen otra pareja, por favor. Y simplemente responder, primero de todo, idealmente, cuando ustedes imaginan a ese alumno que ha tenido éxito o alumna que ha tenido éxito, ¿qué es capaz de hacer con su español? ¿No? ¿Cómo se ve un estudiante exitoso a nivel de habilidades, conocimientos, actitudes, etcétera? Y después, bueno, preséntense, en qué grado enseñan, en qué tipo de clases enseñan, porque sabemos que hay una tremenda variedad, y qué tipo de estudiantes tienen en la clase, o sea, porque han venido aquí pensando en quién tienen en mente, ¿de acuerdo? Así que les voy a dar rápidamente 3 minutitos, busquen su pareja y, por favor, céntrense en responder las preguntas. Adelante.
último minuto. Asegúrense que tienen algo que recoger de la persona con la que han estado hablando. No, es broma. Bueno, lamento romper la magia de la conversación, pero les ruego que vayan volviendo hacia la pantalla. No quiero recurrir a mis 3 palmadas de maestro, no me obliguen. En 3, 2, 1... Bien. Me alegro que me he pasado por alrededor, escuchando un poco las conversaciones y bueno, se ha mantenido en el tema, así que genial. Y segundo, muy interesante la diversidad de profesores, de maestros que tenemos ahora mismo aquí. Así que, desde luego, después, cuando tengan oportunidad en el café, aprovechen para mezclarse con gente que aún no han visto porque historias súper interesantes. Bueno, como les decía, sí, hay examen, así que... No. No se preocupen, no son ustedes. La pregunta era para mí, un poco para que nos viéramos todos, era simplemente, bueno, primero, ¿quiénes están aquí enseñando y quiénes están aquí hoy atendiendo y enseñan en Elementary? ¿Pueden levantar la mano para que les veamos? ¿De acuerdo? Sí, se puede volver, no es de mala educación, puede mirar a ver el survey de qué tipo de población, qué tipo de audiencia tenemos hoy. ¿De middle school? Perfecto, muy bien, bienvenidos. High school. Ok. Y college. De acuerdo. Y luego había incluido una variedad así un poco con más sui generis de alguien que da clases de español, así como a nivel título privado o a lo mejor en el Cervantes. De acuerdo. Perfecto. Bueno, y a la pregunta primera, no sé si les ha dado tiempo a hablar de esto, pero ¿quién es ese estudiante que se imaginan? ¿Le han puesto forma? ¿Cuáles son algunos de los atributos, habilidades que se imaginaban? Más o menos lo que he estado escuchando, y no sé si estarán de acuerdo o no, es que la mayor parte decían, bueno, un estudiante que se siente capacitado lingüísticamente, ¿no? Hablaban de, bueno, que lo utilice, que se siente cómodo, que puede hablar. Hablaban también de, interesante, de estar seguro de sí mismo, ¿no? La confianza, el cómo se sienten al respecto. He escuchado por allí también que decían lo de que esté conectado a la lengua, a la cultura y a la comunidad. Súper interesante, efectivamente, sí. Y habían mencionado otra cosa más, pero no me cuadraba con lo que ya tenía en la presentación, así que lo voy a añadir, luego lo mencionaré. Pero sí que también mencionar el ser un defensor o incluso un referente de las anteriores, de la cultura, de la lengua, de la comunidad de hablantes. Entonces, más o menos yo creo que todos tenemos como una especie de definición generalizada que concuerda, ¿no? con estos atributos, habilidades. La cuestión aquí es, bueno, ok, pero ¿cómo hemos llegado desde que el alumno entra en la clase hasta que es este alumno exitoso que ya hemos imaginado? ¿Qué ha pasado entre medio? ¿No? Esa es la pregunta por la metodología, qué modo, ¿no? ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos hecho esa magia? Y bueno, ¿qué enfoque hemos utilizado? Pues esa pregunta, por el enfoque, precisamente, es la que he puesto aquí para la siguiente actividad, brevemente. Estos son 5 enfoques, ni bien ni mal, 5 enfoques
para lograr, en principio, esa misma finalidad, que es que el estudiante sea exitoso en nuestra clase de español. Ahora, como verán, está puesto con un parrafito al lado que más o menos explica en términos muy generales en qué consiste ese enfoque. Les voy a dejar igualmente ahora, 3 minutitos para que con los compañeros con los que habían compartido la conversación, para que no tengan que presentarse de nuevo a otra persona, vayan discutiendo, bueno, cuál es, según ustedes, o cuál piensan que es la definición, el párrafo que más se corresponde con su aproximación. Es decir, cómo han conseguido que ese estudiante llegue allí. ¿De acuerdo? Les voy a dejar un poquito más de tiempo para que puedan leerlas y decir, oh, bueno, pues yo creo que 1 y 4. Como, o sea, no tienen que adscribirse a una sola definición, ¿de acuerdo? Pero, bueno, para que ustedes puedan hacer como este self-check de dónde se encuentran en ese sentido, ¿de acuerdo? Damos de nuevo, 5 minutillos para que hagan esto mismo. Esas son las habilidades o digamos, lo que nuestro alumno exitoso podía representar a la derecha, y a la izquierda un parrafito que más o menos define el método que hemos utilizado para que llegue a eso. Les doy, dicho, 5 minutos, comenten con los compañeros y regresamos.
Bueno, parece que hemos pinchado en hueso. Ha habido ahí muchas conversaciones donde se están removiendo heridas, no solamente como traumas como maestro, sino también como aprendientes de otras lenguas. Sí, ojalá que esto se viva también como un poco terapia de grupo. Bien, como decía, simplemente hablamos de métodos, de formas de llegar a un mismo fin, entrecomillado. Esta es la definición. Bueno, obviamente no es mía, está extraído, de abajo tienen las referencias de dónde está extraído, de acuerdo, es del artículo adaptado de Boudry 2015 y Loza. En 2025 recupera este esquemita que, bueno, yo he mancillado y he hecho la primera versión, ¿de acuerdo? Así que solamente esta parte es de la que ellos tienen que responder. Esta es la definición que ellos atribuyen y de la cual yo he extraído como ese parrafito que más o menos agarraba la filosofía general de esa metodología. Entonces, ahora que ya están viendo esto, pueden decir, ok, pues yo estaba entre 2 y 3 o entre 1 y 5. Genial. La respuesta a qué enfoque estaban aplicando es esta. He puesto abajo la versión también en inglés porque sé que habitualmente el vocabulario que utilizamos se utiliza más en el inglés, pero básicamente es la erradicación, la ampliación o expansión, la apreciación, la pertinencia, bueno, este fue difícil, como appropriateness, ¿no? Dónde pertenece, dónde es apropiado utilizarlo y dónde no. Y por último, bueno, pues la conciencia crítica del lenguaje. Ahora, si puedo pasar ya de diapositiva, que ya se han quedado con... Ya están dándose cuenta que era un 1. Ah. Bueno, cada uno de estos enfoques realmente nos da unas habilidades o unas capacidades, dota al estudiante de unas capacidades, ¿no? Digamos que en el primer caso se enfoca más en la parte de la capacitación lingüística, en el segundo, pues prácticamente también. Como digo, no son enfoques estancos, muchas veces unos beben de otros o son periodos, como digamos, de transición entre un enfoque y otro. Sí que se corresponden a las diferentes etapas en la enseñanza del español como lengua de herencia. Y han sido las diferentes, vamos a decir, oleadas de tipo de enfoque que se ha utilizado. En apreciación, efectivamente, se cumplen estas tres, igual que posteriormente con la pertinencia, con el appropriateness. Pero, sin embargo, considero que solamente la última, y esto es un poco como, digamos, el giro crítico que está teniendo el campo de la enseñanza de español como lengua de herencia, es el que considera que realmente el estudiante se convierte en un agente de cambio, ¿no? Gana esta capacidad crítica sociolingüística de determinar los usos que hace y de la elección del tipo de lenguaje que utiliza y en qué contexto. Entonces, esa capacidad crítica es la que estamos intentando buscar en la clase. Y ahora, no se sientan mal, ¿de acuerdo? Está bien si estaban en las primeras. Son tendencias, ¿de acuerdo? Y a lo mejor su experiencia personal fue en el 1 y ahora son hardcore 1. Ok, bueno, lo importante no es tanto el dónde se encuentran actualmente, sino el pensar, bueno, que esto es más bien como un mapa, como de self-check. ¿Dónde se encuentran ustedes a nivel metodológico? Si están en 1, o están en 2, o en 3, pues ese es el camino que tienen que recorrer. Por eso, no es tanto un mapa metodológico, sino más bien un mapa metoideológico. Es decir, desde dónde parten y ahora viene su trabajo en el aula, donde tienen que deconstruir algunas de las creencias que han traído al aula y que quizá están implementando o transfiriendo a sus estudiantes. A veces incluso sin darse cuenta o sin ser conscientes. Por eso, bueno, el primer paso, como digo, es la reflexión crítica del maestro. No podemos pretender que los estudiantes hagan esta o se capaciten críticamente y nosotros en nuestro número 1 o número 2. No, pero tú ya te deconstruyes, ¿no? Y haz tu cosa. Nosotros estamos en la clase y somos esa referencia para los estudiantes. Luego somos los primeros que tenemos que aceptar esa vulnerabilidad de reconocer las propias
limitaciones que traemos a la clase. Entonces, al final, esa pregunta metodológica de qué estamos imaginando para nuestros estudiantes es realmente donde ellos nos encuentran. Si estamos en el 1 y nuestro estudiante de herencia entra en la clase, él viene con sus propias experiencias como hablante de herencia. No viene vacío, no es un cubo que hay que llenar. Ni siquiera los hablantes de L1 vienen vacíos, ¿de acuerdo? Así que no es como que tenemos que borrar todo lo que traiga y bueno, y ahora ya le puedo llenar con las... No, ellos llegan y le preguntan al maestro, no, maestro, ¿qué hago con todo esto que traigo a clase? ¿Qué hago? Pues su respuesta va a determinar lo que ellos hacen. Si van a aventar la maleta fuera del salón de la clase y esperar a que ustedes les den la variedad adecuada, o si realmente vamos a tocar en ese capital que ellos traen, esa riqueza, y utilizarlo en la clase. Entonces, ese cambio de perspectiva es el que, digamos, tenemos que empezar a incorporar en nuestras clases. Claro, como ya decía Lyman en ese artículo, es que el enfoque en el número 4, que parece que está ahí y todos estamos como ahí, sí, muy bien. Está perfecto que puedas utilizar la variedad aquí y la variedad allá y vayas navegándote de un extremo a otro, pero si nunca vas a cuestionar por qué no es apropiado utilizar o por qué la manera en la que tú estás utilizando tu variedad no se puede utilizar en determinados contextos, entonces ahí falta algo en la explicación. Y ese faltar algo en la explicación para dotar a nuestros estudiantes de la capacidad de tomar esas decisiones con criterio es lo que queremos incluir en la clase. Porque las consecuencias de no explicarles cuál es el contexto, cuál es la parte sociolingüística, la parte crítica, la consecuencia de eso es que ellos aprendan el español, utilicen el español y luego no entiendan por qué suceden cosas como esta. Que alguien pueda ser parado en la calle por utilizar el español, por hablar inglés con acento, o simplemente por verse como que tiene la capacidad de hablar el idioma, ¿no? Como decían Flores y Rosa, el mirarte como una lengua o sonar como una raza. Bueno, pues si no explicamos este tipo de cosas, ¿por qué hay ideologías hegemónicas subyacentes a los usos de la lengua? Les estamos dejando desprovistos de los recursos para poder explicar y para poder no solamente explicar estas situaciones, sino además también defenderse cuando se ven expuestos a situaciones como estas, de discriminación lingüística, actitudes lingüísticas, etcétera, etcétera. Bien, a día de hoy yo creo que desde el 2000 más o menos, y bueno, aquí tenemos a dos expertas en el campo, con lo cual pueden decirlo mejor que yo, ha habido como esa tendencia, este giro crítico hacia intentar incluir ese componente que está en el número 5, que es en este caso CLA, Critical Language Awareness, pero que no es ni mucho menos el único enfoque crítico. Ya Marilisa nos ha hablado de las literalidades múltiples, pero el punto último es que el campo se ha dado cuenta que no podemos estar pensando que se va a mantener el español a partir de la tercera generación en Estados Unidos si no explicamos o no incluimos ese componente crítico en nuestras clases. Porque al final este es el resultado, esta es la evidencia. El español se pierde. Entonces, para nuestra sesión de hoy, bueno, he incluido aquí algunos enfoques críticos, no son todos ni mucho menos, y al acabar el taller voy a dejarles un QR code, un código QR con algunos recursos, bibliografía, para que ustedes ya se metan ahí, trasteen, investiguen, ¿de acuerdo? No voy a darles aquí la verdadera fe, solamente les traigo algunas ideas. Pero el asunto es que ustedes encuentren cuál es el enfoque crítico que funciona en sus clases, para su alumnado, para su metodología, y aplicarlo dentro de la clase. Yo diría que en mi caso, CLA, la conciencia crítica lingüística, conciencia crítica del lenguaje, no sé si me viene ya, me ha servido, me ha sido útil por el contexto en el que yo he estado enseñando, donde enseño actualmente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es simplemente el
Nace en los años 90 en Reino Unido, tiene muchas aplicaciones en otros lugares, pero bueno, el punto último es que sirve para explicar estas ideologías subyacentes. Sirve para utilizar los ejemplos del día a día de los estudiantes para poder explicar las dinámicas que suceden a nivel macro en la sociedad. Así que un marco pedagógico basado en CLA les da las herramientas para poder valorar críticamente este tipo de situaciones socioculturales, políticas, que surgen y que se manifiestan a través de la lengua. Para hoy, idealmente, si se quedaran con esto, sería estupendo, que es que los cursos de español como lengua de herencia, con este CLA infused, ¿no? Sirven para fomentar las actitudes positivas en los estudiantes hacia la variedad de la lengua que ellos traen, sirve para empoderarles, para que participen en el cuestionamiento, ¿no? De nuevo la parte esa crítica de la discriminación lingüística y de las ideologías monolingües, facilita el mantenimiento de la lengua heredada y proporciona herramientas para resistir, redefinir y revertir esas jerarquías. Porque no solamente es que sean conscientes, sino que también sean, como ya he dicho, agentes de cambio, que sean ellos los primeros o ellas las primeras abanderados que se encuentran en esas situaciones del día a día y las enfrenten. Bueno, para la sesión de hoy, como tenemos también un poco el tiempo limitado, yo solamente les voy a traer, como he dicho, los objetivos de instrucción para que vean cómo se ven. Esto no hace falta que estén ahora como locos copiando. Estará en la diapositiva última con el código QR, con lo cual acceden o me mandan un email y yo se lo mando de regreso, no hay ningún problema. Pero es para que ustedes vean cómo se ven los objetivos de instrucción y los objetivos didácticos. Esto está extraído del artículo de Vergara Wilson con Boudry, donde hacen estar como una revisión de estos objetivos didácticos, añadiendo un octavo, que es este, con el Critical Language Awareness incluido dentro de los objetivos didácticos. Entonces, bueno, he incluido los demás para que lo vean y he subrayado algunos para que vaya la atención directamente a eso, ¿no? Aumentar el uso de la lengua de herencia, beneficios, ser agentes del mantenimiento lingüístico, comprender el trasfondo sociopolítico, elegir y defender las propias decisiones lingüísticas, ampliar el repertorio, ¿no? Ahora que estaban con la pregunta de lo del translanguaging y es un tema interesante, pues esto mismo, ¿no? El repertorio lingüístico que puedan traer, este repertorio lingüístico, y utilizarlo con criterio y defender sus decisiones lingüísticas. Y, bueno, claro, utilizar diferentes géneros, lectores, de lectura, de escritura. A ver. Cuando hablábamos de estar seguros de sí mismos, hablamos de este autoconcepto, ¿no? De la imagen que ellos tienen de sí mismos cuando están utilizando el idioma y cómo se ven en la clase. Bueno, en la clase y en sociedad, vaya. Y para terminar, como hemos dicho antes, estructuras a nivel macro, estructuras a nivel micro. Sabemos que los estudiantes no solamente tienen que enfrentarse a situaciones de discriminación a nivel macro por las estructuras de poder, sino también incluso cuando se encuentran en sus comunidades y bueno, tienen que aceptar que alguien les diga que si eso no es nativo suficiente o que si no está puro su español, etcétera, etcétera. No creo que esté trayendo nada nuevo a la sala. Veo solamente caras como de, sí, ya sé de lo que me hablas. Pues básicamente la idea es esta. Así es como se ve un currículo que tenga este toque de CLA dentro. Ahora, como digo, en mi experiencia personal, y este es un poco el asunto, los cursos de español como lengua de herencia que tienen el toque del CLA, el enfoque de CLA, no sé por qué digo toque, como si fuera el enfoque de CLA, podrían tener el potencial de combatir ideologías dominantes que impiden que los hablantes de herencia mantengan su lengua. Es decir, creemos que la forma de revertir el cambio lingüístico podría estar en esta línea, incluir el enfoque crítico y la meta última también de CLA, que es la justicia social, ¿no? Entonces, el asunto con esto es que esto es como, digamos,
hace unos cuantos años yo también me senté allí y alguien hizo una presentación sobre CLA y yo estaba allí diciendo, ojos brillosos, de, sí, este es el enfoque que quiero aplicar. Puede revertir el cambio lingüístico, sirve para fomentar la justicia social, etcétera, etcétera. Pero mi sorpresa es que no encontré realmente ningún dato que sustentara que efectivamente esto fuera así, a largo plazo. Es decir, un estudio longitudinal sobre CLA en los estudiantes y a ver qué pasa con ellos después de no solamente... Sabemos que el CLA, su capacidad crítica, se incrementa durante el tiempo que están en los cursos de herencia. Lo sabemos, se puede demostrar y se puede probar. Ahora, ¿y después? ¿Soltamos a los estudiantes en el mundo y ya los dejamos? Pues esa es la pregunta, y es la pregunta de mi disertación. Entonces, cuando yo me encontré haciendo este estudio, diseñando el estudio, bueno, el programa de herencia en la Universidad de Oregón, iniciado por Claudia Holguín y ahora por Sergio Loza, no sé si estará online, le mando un saludo, revisándome porque no le mandé la presentación antes, así que seguro que está diciendo que no me ponga en evidencia. Es un programa que tiene este currículo. Y tengo que decir que los instructores que están allí enseñando, Heather, Kelly, Andrew, todos ellos hacen una labor increíble, porque en sus clases los estudiantes tengan este enfoque y salen de allí como pequeños sociolingüistas, sabiendo un montón de cosas sobre todo lo que acabamos de ver anteriormente en los objetivos de aprendizaje. Así que pensé, bueno, ok, genial, ya sé que que terminan el tiempo en la universidad y saben de todas estas cosas y hablan de variedades del idioma y hablan de ideologías del lenguaje. ¿Pero y después? Así que mi pregunta se la hice a alumnos o exalumnos del programa de herencia que habían completado al menos 3 cursos de herencia y el que menos tenía casi 10 años fuera del programa de herencia. O sea, se pueden imaginar. Primero el shock de que yo les contactara y después, bueno, en las preguntas, ¿no? Oye, la variedad del español, ¿qué piensas de...? Eso sonaba como un examen. Yo no me acuerdo, yo no sé lo que es el estándar, madre mía. Pero aún así, y esto es lo que, aunque todavía no he analizado los datos completamente, pero ya tengo los testimonios, ya sé lo que han dicho, he compartido horas y horas de entrevistas con ellos. Y lo que he traído hoy aquí es sus testimonios diciéndonos si efectivamente para ellos se le ha funcionado o simplemente, bueno, estuvo genial durante college, pero ahora ya déjame de estas historias. Bueno, les puedo contar que, y de aquí, ustedes pueden trazar la línea de vuelta hacia los objetivos de aprendizaje, si alguien está realmente mencionándolos. Y al mismo tiempo, si ya sabemos que este tipo de cosas son las que permanecen, a lo mejor pueden agarrar alguna idea de, hey, si esto es lo que se les queda, pues lo voy a incluir en mi currículum también. Mencionan comprender, ellos quieren ver en sus clases, y ellos agradecían haber visto en sus clases, comprender los fenómenos sociolingüísticos, es decir, las ideologías subyacentes. Y hablaban de, sí, la variación lingüística me sirvió para entender, y el cambio del lingüístico, qué es las ideologías monoglósicas, y qué es el purismo lingüístico. Es decir, quieren tener ese vocabulario para poderlo utilizar. Cuando alguien les dice, no se dice, se dice. Después, quieren entender cuál es la historia, la sociopolítica que está detrás de los procesos migratorios que les trajeron, en primer lugar, a ellos y a la historia de sus familias a este país. De manera que incluir materiales que hablan de la historia, de por qué su familia ha terminado en este lugar, por qué se ha iniciado un proceso migratorio, son cosas que ellos realmente están deseando ver en el currículo también. Se han reconciliado con las decisiones lingüísticas de los padres. Y esto tiene que ver también con lo que decía María Luisa, de hacer las paces con ellos, de ¿por qué no me enseñaste el español? ¿No? Bueno, es que el contexto, es que la situación histórica, es que por lo que hemos visto de cómo vinieron, es que porque... Y mencionaban esto. 10 años después, algunos diciendo, ya, lo entiendo, ahora soy padre, o ahora soy madre, ya. Nada como tenerlo, ¿no? Pero decían que habían hecho las paces, ¿no? Me pareció como súper bonito esa mención. Y que las habilidades de CLA, esa comprensión de que es una lengua minorizada, no minoritaria, minorizada o privilegiada,
se transfiere también el aprecio que luego ellos demuestran hacia otras variedades. Es decir, esas habilidades se transfieren no solamente hacia el español, que es la variedad minorizada en Estados Unidos, sino también ellos pensando en, bueno, pero es que mi familia de hecho viene de... y allí se habla el zapoteco. Es decir, esa sensibilidad también se transfiere a otras lenguas minorizadas. Después, quieren ser relevantes, ser vistos en los temas de clase. Mencionaban, siempre que tenían alguna cosa que nos tocaba directamente a nosotros o materiales que nosotros producíamos y me ponían como ejemplo. Funciona. Quieren que se hablen sobre las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos. No tenemos que hablar del español como lengua extranjera. Es lo que decía antes María Luisa, es que es la segunda lengua más hablada, sí, en Estados Unidos. Luego podemos reorientar nuestro currículo y empezar a utilizar ejemplos de Florida, o el español en California, o el español en New York. Pues seguramente que sí. Entonces vamos a relocalizar el español para que no sea simplemente una lengua extranjera, sino que sea una lengua que está presente aquí. Porque la alternativa es que nos vengan con mensajes como que English only, y digamos, pues sí. Y mencionaban que querían escuchar artistas y leer autores que usaran el Spanglish, porque al fin y al cabo, bueno, aún estamos intentando ver y definir este término umbrella, ¿no? El paraguas así un poco general, pero hay que reconocer la realidad lingüística y es que ellos lo utilizan. Ellos lo utilizan y lo quieren ver dentro de las clases. Quieren contribuir y devolver lo aprendido. Esto es súper importante. Estos estudiantes exalumnos de la universidad, casi algunos de ellos efectivamente se extrañaban, pero luego la respuesta era siempre de wow, ¿habéis tardado tanto en recontactarme? Porque básicamente ellos estaban encantados de poder ayudar de regreso, de intentar hacer lo que fuera por volver a mantener que otros estudiantes pudieran experimentar lo que ellos experimentaron. Y si eso implicaba donaciones, lo iban a hacer. Un dato interesante, todas las entrevistas que hice eran compensadas. ¿Saben? Del 100%, ¿saben cuántos me devolvieron la compensación y lo quisieron derivar a un fondo para fundar el grupo de estudiantes? Todos. Todos. Y hablamos de gente que están ya trabajando, que tienen necesidades, que están expuestos a gastos. Todos decidieron declinar la compensación para que pudiéramos hacer una fiesta de exalumnos, para que pudiéramos dar el dinero a el grupo de líderes bilingües de la universidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, hay esa necesidad de ustedes con sus estudiantes que ya egresan de la prepa, del elementary, reconecten, porque están deseando poder volver, poder reconectar y ayudar, contribuir lo que ustedes ya les han enseñado. Y en este sentido, las oportunidades como del service learning, que mencionábamos, el aprendizaje mediante el servicio, ellos lo decían, lo más llamativo, lo que más la experiencia más formativa fue cuando estábamos en la clase y podíamos irnos a ayudar con el HEP a otras personas que se querían sacar el título de high school. O cuando éramos mentores para ayudar a gente que necesitaba ayuda con el inglés para el GED. O pues esto mismo, ¿no? Unirse al programa de líderes bilingües, que son básicamente estudiantes que ya han cursado los cursos de herencia y están dinamizando las actividades dentro de la universidad. Bueno, la última era que para ellos, y esta es la parte importante, la carrera profesional vino determinada por el hecho de haberse matriculado en los cursos de herencia. A lo mejor gente que quería estudiar Derecho terminó dedicándose a ser abogado de inmigración. Personas que querían trabajar para una big firm, de repente estaban trabajando para una non-profit. Y así, bueno, profesores de lengua. O sea, incontables los casos. Y todos decían, ¿no? Sí, no, es el año que comencé, cambió completamente mi decisión del career path. Esto vinculado con lo de arriba, ¿no? Las decisiones que toman en aquel momento quizá también favorecen el que el CLA, a pesar de los años, se mantenga todavía los índices altos. Y digo, utilizando las mismas herramientas que tenemos, protocolos para poder medir el CLA y el incremento dentro del tiempo que están en la universidad, aplicado 10 años después,
aunque son diferentes sujetos, pero aplicado 10 años después y se mantiene. Luego, CLA permanece. Es como, de algunos decían, es como si me hubieras quitado las gafas y ahora ya no me puedo cambiar las gafas, es las lentes que llevo ahora o las no lentes que llevo ahora, ¿no? Decían algunos como un interruptor, ¿no? Que me has encendido y ahora ya es que ya no puedo no ver las agresiones, no puedo ver las dinámicas que hay subyacentes a todo lo que encuentro, a todo lo que veo. Por eso, para hoy, mencionaba como los takeaways es incluir las voces de los estudiantes en nuestras clases. Estamos acostumbrados a decir lo que los estudiantes necesitan, o lo que realmente necesitan, lo que ellos quieren. Bueno, preguntémosles y traigamos también, pues eso, sus necesidades que están en constante cambio, en evolución, sus deseos, sus objetivos, traerlos a la clase a la hora de programar las clases. Porque al final ellos están en el receiving end, ¿no? Son los que van a recibir la clase. Bueno, como decía, este es el QR code, les lleva a un archivo, ahí he puesto bibliografía, algunas cosillas un poco que puedan utilizar, igual que los objetivos de aprendizaje, pero para que no se estresen. Me pueden escribir al correo electrónico y se lo mando de nuevo. Con esto estoy en 52 minutos cronometrados. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Alex. Ha sido fantástica la presentación y muy clara. Creo que nos ha dado una visión muy amplia, los pasos que ha llevado pues, todos los estudios también relacionados con la enseñanza de español como lengua de herencia y bueno, donde nos encontramos hoy. Realmente excelente. Y decir que vamos a enviar todas estas presentaciones a todos los que estáis tanto en casa como aquí. Las enviaremos al final, los próximos días, puede ser la próxima semana o la siguiente. Y por tanto, bueno, pues no se preocupen, si alguien no pudo hacer la foto al QR, lo enviaremos a casa. Bueno, se abre el momento de preguntas. Seguro que hay muchas, espero, porque realmente ha sido interesante. Gracias. Bueno, felicidades. Alex, me encantó esta idea de qué pasa con ellos una vez que se van. Y yo he tenido esa pregunta. ¿Cómo nos puedes hablar un poquito más de la metodología? ¿Diseñaste una encuesta? ¿Fue una encuesta como sociolingüística? ¿Cómo los contactaste? Y si tú también cambiaste tu currículum, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, felicidades, Alex. Bueno, me encanta esta idea de que los hayas entrevistado después y que si nos puedes hablar un poco de tu metodología, qué tipo de preguntas les hiciste, si fue difícil contactarlos. Y la otra pregunta es, o sea, tu propia progresión en el diseño de estos programas. Y felicidades, porque está lindísimo. Gracias. Bueno, la parte metodológica, obviamente, como todavía estoy escribiendo el capítulo de metodología, pues está por determinar un poco más en ese sentido, pero sí, básicamente basándome como he mencionado, en este protocolo que existía para poder medir CLA, que mi advisor es Sergio Loza, y es el que él utilizó en su momento para poder medir CLA en los estudiantes. Como digo, obviamente son diferentes sujetos, es decir, estás midiendo a personas que han egresado ya del programa y no son los mismos que se midieron en su momento para poder ver si adquieren en el programa CLA, ¿no? Entonces ahí hay un poco quizás ese problema de no poder tener de ellos una referencia de cuando entraron en el programa, poderles haber medido de manera longitudinal, ¿no? Pero bueno, pues ya tengo unos, ahora ya puedo empezar, ¿no? Ya que se me ocurrió la idea, puedo continuar con los demás. Pero el punto era que, partiendo de, digamos, de la afirmación que sabemos que en el programa de herencia los estudiantes incrementan su CLA, partíamos de la assumption que habían salido o que habían incrementado su CLA ya de inicio. Entonces, verlo después
el hecho de que estuviera siquiera presente ya servía como un indicio para entender que, ok, se ha mantenido al menos. Entonces, eso a nivel de la metodología. A la otra pregunta que mencionabas, con respecto a cómo ha impactado esto a la hora de la programación. Bueno, es que los resultados son de este año. Entonces, ahora mismo es cuando me estoy sentando con mis compañeros, hablando de este tipo de cuestiones, diciéndoles, hey, las actividades que habéis realizado en la clase realmente tienen un impacto verdadero, se están manteniendo. Muchos mencionan, había preguntas, por ejemplo, que eran de, ¿cuál es esa lección de la que todavía te acuerdas? ¿No? Como cuando preguntamos lo de, ¿quién fue tu profe favorito? ¿No? Pues, ¿quién fue tu profe favorito y qué lección todavía te acuerdas de ese profesor o esa profesora? Y es que después de años y años mencionaban, bueno, los he puesto allí, ¿no? Hablando de, bueno, aquella vez que nos fuimos a hacer lo de los paisajes lingüísticos por la universidad o por el barrio y no había nada. Y después todo aquello que han puesto ahora en las dos lenguas y bla, bla, bla. O se acordaban de recursos como, por ejemplo, el Harvest of an Empire, que mencionaste. Algunos de ellos es un documental que básicamente habla de eso mismo, de los procesos migratorios y demás, ¿no? Cómo han impactado también a Estados Unidos como nación. Y muchos decían, wow, estaba viendo un documental que hablaba sobre Guatemala y sí soy, ¿no? Es completamente la historia de mi familia, ¿no? De por qué hemos venido aquí. Ahora entiendo por qué cuando mis padres decían, no, es que no era muy seguro. Pero ¿por qué no era muy seguro? ¿No? Ahora entienden mucho más del trasfondo. Entonces, la conversación ahora mismo con mis compañeros y compañeras es decirles, bueno, hey, tenemos prueba de que hay cosas que ustedes están haciendo en las clases que funcionan. Esto hay que mantenerlo. Y estas otras que no están funcionando, pues vamos a darles una vuelta. Así que ojalá que las voces de ellos sirvan, y de ellas, y de ellas, sirva para incorporarlos al diseño de nuestro programa de herencia. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, en verdad muy interesante. Gracias. Mi pregunta va un poquito más con con la investigación que estás haciendo. Yo también trato de incorporar lo que es el Critical Language Awareness en clase y he notado también un poco es un proceso que no es ideal, o sea, no es como lineal, sino que también hay la respuesta con los estudiantes a veces no es como lo que esperamos, hay un poco de incomodidad con ciertos temas. Hay un poco de, digamos, como mucho silencio cuando se tratan ciertos temas que tienen que ver con sociolingüística, con la situación de inmigración, más porque estoy trabajando con estudiantes de herencia. Entonces, en tu estudio has encontrado como un poco de, bueno, quiero decirlo así, como resistencia ante ciertos tópicos que los hicieron sentir incómodos o, no sé, como algo que haya sido parte de su proceso que ellos hayan dicho, como esta pedagogía incómoda, porque al final creo que a veces hay una incomodidad entre el tratar de incorporar ciertos temas dentro del aula de clase. Como digo, no es como ideal, no son como brillitos y estrellitas, sino que es todo un navegar también con nuestros estudiantes. Entonces, no sé si en tus resultados o en las entrevistas que has tenido has encontrado un patrón donde mencionan esto. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, me encanta que hayas mencionado de las reticencias, ¿no? al asunto, porque cuando yo planteé por primera vez el estudio a mi advisor, a Sergio Loza, él me dijo, no, pero lo interesante es sí, las reticencias, ¿no? Que la parte que se ponen a la defensiva, aquellos que no lo desarrollan, ¿no? Investiga más sobre ello, ¿no? Y es inevitable, surge, y efectivamente lo mencionan. Y yo también esperaba con esto de decir que sean agentes del cambio, ¿no? Que sean capaces de enfrentarse a las situaciones. Y yo esperaba como que me dijeran, desde que sé CLA, estoy haciendo las cenas de Thanksgiving, vamos, aquello, una discusión constante, ¿no? Pues la verdad que no. Al fin y al cabo, sí que es cierto que las clases, nuestras clases, son espacios seguros y es la idea, que ellos se puedan sentir seguros o seguras para, digamos, pues desafiar ese tipo de ideologías o siquiera verbalizarlas. Pero cuando ya sales al mundo, hay más cosas en el contexto, ¿no? Hay más variables. Entonces, una cosa que yo sí que noté es que ellos mencionaban, creo que lo he añadido ahí, en el que decían que, bueno, dependiendo del nivel de confianza que tienen con la persona, se sienten, o de la diferencia de jerarquía. Es decir, si hay un desequilibrio de poder. Obviamente, tu jefe te puede decir, es que tú que hablas español, vente a traducir.
Y no vas a decirle, bueno, de hecho, eso es como si me estuviera diciendo que está asumiendo que yo puedo... No, pues muchos decían, no, pues claro, sí, lo veo, lo entiendo, sé que ha sucedido, lo he detectado, como que ha sido una discriminación, pero es mi jefe y tengo que trabajar, ¿no? Pero el hecho de que tengan ya ese awareness, es decir, que se haya dado cuenta que, no, de hecho, hey, ¿dónde está mi bilingual stipend? Por hacerte esta función que ninguno más está haciendo, ¿no? Pues esas conversaciones, claro, surgían. Y creo que era la parte interesante de no el hecho de que tengan reticencias, que es normal, es humano, sino el hecho de que fueran conscientes de que en aquel momento estaban siendo reticentes a aplicarlo, pero que aún así lo habían detectado. Bien, me informaban que desde en línea no teníamos ninguna pregunta, pero tenemos tiempo para una última aquí en sala. Una última. Gracias. Sybil Sánchez de New Jersey. Soy profesora de español para hablantes de herencia, pero también enseño L2. ¿Qué consejos nos darías a los profesores que tenemos clases de L2 y dentro de la clase aún tenemos estudiantes de herencia que por cuestiones académicas o de directivas no podemos abrir una clase para estudiantes de herencia o no podemos remover a los estudiantes de herencia a un curso de herencia? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, es también la pregunta del millón, ¿no? Ojalá pudiéramos decir, no, a mí dame una clase de herencia, ponme 5 y los otros los ponéis aquí y no te haces tú tu surtido de estudiantes. Lamentablemente no lo podemos hacer, así que gracias por traer un ejemplo real. Yo no soy experto alguno en ese sentido. Se ha escrito muchísimo sobre los beneficios de utilizar CLA o incluso pedagogías que tienen que ver con la enseñanza de lenguas en contextos de estudiantes de español como lengua extranjera o digamos como de L2, ¿no? Así, creo que lo he incluido dentro de la lista de recursos, un artículo de Tracy Kwon y de Tecedor, que a lo mejor te puede servir un poco para, no sé, darle una vuelta un poco a la situación. Y con respecto a lo de cómo implementar o cómo crear un espacio, yo creo que al final los números es lo que cuenta. Es decir, si hay demanda, yo creo que no debería haber ningún problema en que tú pudieras negociar hasta cierto punto. Existen un montón de reticencias, ya sabemos, a nivel administrativo, para abrir nuevas líneas de etcétera, etcétera, presupuesto y todo eso, ¿no? Pero yo recuerdo una experiencia que sucedió, por ejemplo, en la Universidad de Oregón con el programa de líderes bilingües, que, como digo, son estudiantes que reciben un estipendio por hacer esta función en la que van a dinamizar eventos y promueven el programa de herencia entre los propios estudiantes, ¿no? Y en un momento determinado se habló de quitar ese programa. Bueno, fueron los testimonios de los anteriores líderes bilingües y de compañeros y estudiantes que habían participado de eventos de estos líderes bilingües, lo que hizo que al final, a nivel administrativo, el dean de la universidad dijera, bueno, pues es que parece que esto es meaningful para alguien, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que es complicado porque tienes que saber navegar el sistema, pero al menos el mero hecho de que te estés planteando el cómo hacerlo ya te puede servir para que quizá te movilices y encuentres aliados, gente que haya llevado a cabo proyectos similares en contextos similares en otras escuelas, ver cómo lo han hecho. Yo he incluido en los recursos, creo que al comienzo, una iniciativa de una profesora que hace esto mismo, ¿no? Da como un step by step de cómo instaurar un programa de herencia en tu escuela. Y habla da recursos de te da incluso un sample de una carta de cómo mandárselo a tu director y para cómo recoger firmas. Y después, cuando esto no funciona, entonces esto. Y se recoge firmas de todo el cuerpo de profesorado y bla, 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 bla. Entonces, eso sería un poco, no sé si he respondido a tu pregunta, pero eso sería, digamos, mi recomendación. Muchas gracias, Alex, por la exposición y por las respuestas a las preguntas de los asistentes. Un aplauso, por favor.
Gracias. Bien, no voy a acercar aquí el micrófono porque si no hay interferencias. Simplemente decir que son las 12:15, entonces tenemos 15 minutos de retraso con respecto a lo que teníamos previsto. De esa forma, comenzamos, si les parece bien, a la 1:15, es decir, que aprovechamos la hora. Y esto tiene truco porque realmente tenemos un horario, hay 15 minutos, si lo han visto en el programa, hay 15 minutos con los que yo jugaba, era un truco mío, no sé, de Zorro de Madrid, yo soy de Madrid. Y entonces, bueno, esos 15 minutos que en la última ponencia estaban incorrectos, no son incorrectos, estaban para esto. Así que dentro de una hora nos vemos aquí puntualmente para el siguiente taller. Muchas gracias.